Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial. Bienvenidos al Observatorio Racionalista, el único podcast donde los argumentos estúpidos no es que vienen a morir simplemente, los ejecutamos públicamente. Hoy vamos a analizar un video cambalache de este charlatán llamado Brian Alvariño. Es una especie de youtubero evangélico de bajo presupuesto. El tipo cree que manipular citas de personajes famosos es equivalente a ofrecer argumentos. Bueno, vamos a hacer un análisis crítico de la manipulación retórica, de las falacias y de las tergiversaciones que abundan en este video de Morondanga. Bueno, vamos al audio. Este es un popular posteo ateísta en donde se hallan Ernest Hemingway, Abraham Lincoln, Carl Sagan, Mark Twain, George Washington, Benjamin Franklin, Albert Einstein y Charles Darwin. Con el título, Ateísmo, lo suficientemente bueno para estos idiotas. Es obvio que ser ateo es sinónimo de intelectualidad, y el cristianismo es para gente incauta. Pero espera un momento, Abraham Lincoln dijo, sé que el Señor siempre está del lado de lo correcto, pero es mi constante ansiedad y oración que yo y esta nación deberíamos estar del lado del Señor. Carl Sagan rechazó el ateísmo dejando en claro que era agnóstico. Mark Twain ciertamente detestaba la religión, pero él decía, ninguno de nosotros puede ser tan bueno como Dios, pero pese a ello, cualquiera puede ser muy bueno. Benjamin Franklin dijo, Dios gobierna los asuntos del hombre. Albert Einstein dijo, en vista de la gran armonía del cosmos, que yo, con mi limitado entendimiento humano, soy capaz de reconocer que aún hay gente que sostiene que no hay un Dios, pero lo que en realidad me molesta todavía más es que me citen para apoyar sus creencias. No soy ateo. Para los que estén sorprendidos con Darwin, él mismo afirmó, yo nunca he sido ateo. Ahora bien, de los 8 hombres en el póster, solo uno era ateo, Ernest Hemingway. Según su biógrafo, allá por 1961, cargó su escopeta Voss, calibre 12, puso el extremo del cañón en su boca, jaló el gatillo y el resto ya lo habrán imaginado. Allí tienen en el póster al único ateo. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Demasiado se nota que este es un caso de figuretismo galopante. Ese nomás es el asunto. Este tipo es un figurete. El núcleo de la cuestión está ahí. Toda su retórica muestra eso. Ese tono sentencioso, la teatralidad, ese ritmo tan repelente de pastor motivacional, su insoportable sonrisa de vendedor de autos usados, esa postura de gurú juvenil que quiere mostrar, guau, este tipo. Este es un payaso. Esa es la verdad. Lo que quiere él es ser admirado. Quiere ser visto como el tipo inteligente, iluminado, carismático, mópico. Este es totalmente al revés. Es un burro. La Biblia es su excusa, pero la admiración social es su objetivo. Eso está para mí clarísimo. A partir de ahí vamos al siguiente paso. Lo que escuchamos nosotros recién, toda esa catarata, esa forma de hablar artificial, memorizada, atropellada, por sobre todo artificial, eso es lo que más se nota. Muy típico, se conoce muy bien en el mundo de la charlatanería religiosa. Eso no es de ninguna manera algo presentado como para ser razonado. Eso es un mamarracho teológico, una especie de ejercicio de distorsión selectiva para producir una ilusión de conocimiento en una audiencia, por supuesto, que no está acostumbrada ni a verificar fuentes, mucho menos a hacer un análisis un poco más profundo, algo más profundo que un charco, no pueden analizar esa gente que solamente está para decir, para hablar de fútbol, Cerro Olimpia, hasta ahí nomás llega y después es amén, 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 y eso lo pueden ver ustedes en las redes sociales donde escriben estos charlatanes y estos mamertos evangélicos. Y su audiencia es de ese tipo. Nadie que razone, nadie que cuestione, nadie que le diga, espera un ratito, ¿de dónde sacaste eso? No, eso no van a encontrar. Entonces, para mí eso está claro. Vayamos a lo que dijo, hay que tener paciencia nomás para desmontar todas las estupideces. El tipo no solamente malinterpreta la postura religiosa de cada uno de esos personajes históricos que citó, sino que comete
errores básicos de integridad intelectual. Empecemos con Abraham Lincoln. Esa frase que le atribuye a Lincoln, esa que dice, sé que el Señor siempre está del lado de lo correcto, etcétera, que es un poco más extensa la frase, proviene de un testimonio de un pintor que vivió unos 6 meses aproximadamente en la Casa Blanca en 1864 y publicó algunas anécdotas sobre Lincoln. O sea, tenemos que creerle a él que Lincoln dijo eso. Está dentro de lo probable que Lincoln haya dicho eso. Aquí la cuestión es, en primer lugar, ¿a quién carajo le puede importar lo que diga Lincoln sobre este tema? Está bien si estamos discutiendo sobre historia de los derechos civiles, por ejemplo. Bueno, por ahí podría ser, por ahí podría tener sentido mencionarlo. Pero, ¿qué carajo puede importar lo que diga Lincoln acerca de Dios? Como si Lincoln, opinando de Dios, refutara la evolución o el Big Bang o lo que fuese. Este mentecato cree que puede hacer pasar gato por liebre con esa sonrisa estúpida que tiene. Y encolando una cosa tras otra, sin dar tiempo suficiente como para analizar. Pero hay que mirar el contexto. Lincoln no era un cristiano ortodoxo, digamos. Estaba medio influido por el presbiterianismo y luego su creencia religiosa, digamos, evolucionó hacia una especie de providencia. Eso fue durante la guerra. Entonces, de acuerdo a sus biógrafos, él usaba una retórica religiosa políticamente, pero dudaba de doctrinas como la Trinidad, por ejemplo. Entonces, hay que dar ese contexto. O sea, si bien, reitero, Lincoln no tiene ninguna importancia para esto, o sea, a mí no me importa un carajo lo que diga Lincoln sobre Dios, pero este lo menciona porque está buscando, está tratando de encontrar alguna fuente, algún personaje histórico al que le pueda extraer una que otra cosita y llevarlo para su causa. Mostrar cómo, o sea, se llama esa apropiación intelectual. Busca de alguna manera, aunque no nos importe, como dije, lo que tenga que decir Lincoln sobre sus creencias religiosas o sobre Dios, sí me importa a mí mostrar de qué manera este tipo, este mastuerzo, este lechuguino, está tratando de torcer el contexto histórico de Lincoln, o sea, o no mostrar realmente lo que ocurría alrededor de él. Eso se llama falacia de ambigüedad y se llama por sobre todo apelación a la autoridad. El señor, entre comillas, que menciona Lincoln de todo lo que sabemos de él, es un Dios providencial. No necesariamente el teísta bíblico que pretende el boludo del video. Además, y por sobre todas las cosas, esta cita de Lincoln no refuta el ateísmo. Es solamente evidencia cultural de una era o de una época donde la religión era normativa. Al final, citarlo a Lincoln es un disparate. Es improcedente para el argumento central, ya que Lincoln no prueba a Dios mediante ninguna evidencia, sino que simplemente está hablando de una fe vaga, personal. Eso es todo. O sea, tratar de reducirlo a cristiano ejemplar, eso es históricamente irresponsable y deshonesto. Carl Sagan rechazó el ateísmo dejando en claro que era agnóstico. Sí, cualquier pamplina te da. Cualquier pamplina. Haces el idiota, haces el imbécil. Pero qué notable, en realidad citar esa frase de Sagan es un gol en contra para él. Pero este retrasado ni se dio cuenta. ¿Pero cómo puede ser tan pelotudo? Acá hay una falacia de falsa implicación, porque la frase no implica lo que este charlatán pretende. Sagan odiaba la superstición religiosa y fue explícito en eso. No era ateísta, no era cristiano y mucho menos creía en la existencia de un Dios personal. O sea que técnicamente se identificaba como un agnóstico fuerte. Pero esa es la posición típica del agnosticismo científico.
¿Eso respalda a este payasito de Alvariño? Por supuesto que no. Citarlo a Sagan para defender la apologética es una maniobra tan burda como citar a Darwin para justificar el creacionismo. Rechazó el ateísmo dejando en claro que era agnóstico, dice. ¿Qué mierda significa eso? Porque Sagan decía, por ejemplo, el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue, o lo que será alguna vez. Eso se llama naturalismo puro, o sea, ateísmo funcional. Y el contexto es que Sagan era un humanista secular. Promovió más que nadie, el escepticismo en su obra El mundo y sus demonios. Su agnosticismo era epistemológico. ¿Entendés lo que significa eso, payasito? Demandaba evidencia para afirmaciones sobrenaturales. Por lo tanto, rechazaba la religión. Veía él el universo como vasto y natural, sin ningún tipo de diseñador o dios personal. Veredicto. Aquí se apilan las falacias. Hay falacia de definición, falacia de implicación, como ya dije, porque la frase no implica lo que este personaje quiere que diga esa frase, todo lo contrario. Después hay otra inconsistencia lógica, que es la falacia de falsa dicotomía, porque equipara agnosticismo con teísmo, cuando en realidad Sagan criticaba la fe sin evidencia. Entonces, está claro, no hay que darle muchas vueltas a este asunto. Además, por último, es una falacia de hombre de paja contra los ateos, ya que la posición de Sagan es compatible con el ateísmo práctico. ¿Y cuál es la posición? No creer sin prueba. Punto. ¿Cómo hay que explicar esto? ¿De qué otra forma se puede entender? Sagan dedicó su vida a desmitificar lo sobrenatural. Ahí está. Lean El mundo y sus demonios y todas las dudas se van a disipar. Y toda esta estupidez puede ser aplastada en ese momento para cualquiera que lea El mundo y sus demonios. O sea que ponerlo a Sagan en esa posición de en contra de los ateos es intelectualmente deshonesto. Al decir Sagan rechazó el ateísmo, el video sugiere falsamente que Sagan aceptaba alguna forma de teísmo. Esto es falso. Sagan rechazaba la etiqueta de ateo por rigor epistemológico, no por afinidad religiosa. O sea que utilizar esta distinción técnica para ponerlo a Sagan de tu lado contra los ateos, más aún contra los ateos actuales, esa es otra deshonestidad intelectual flagrante de este meapilas melindroso. Mark Twain ciertamente detestaba la religión, pero él decía, ninguno de nosotros puede ser tan bueno como Dios, pero pese a ello, cualquiera puede ser muy bueno. ¿Me puede explicar alguien por qué este lechuguino creería que esa frase le puede servir para lo que está pretendiendo mostrar en el video? Fuera de lo de Mark Twain, fuera de eso que es su principal problema, que a eso vamos. Pero la frase en sí, esto es un misterio. Esto es un misterio. Este tipo es un retrasado. Pobre infeliz. Citar a Mark Twain para defender a la religión es el chiste más gracioso de todo este video de porquería. Twain es inequívoco. Era antirreligioso, anticlerical, era un crítico feroz, ácido y sarcástico de la religión. En su obra Letters from the Earth, Cartas desde la Tierra, era una obra que su familia no pudo publicar hasta décadas después de la muerte de Twain, porque eran blasfemas. Twain describe a Dios como un ser psicópata, vengativo y absurdo, pero hete aquí que Alvariño, el vendedor de humo, rescata una frase moralizante.
pero ignorando miles de páginas donde Twain llama a la Biblia un catálogo de barbaridades. Él llamó al Dios bíblico psicópata vengativo, ridiculizó a la religión en libros completos, destrozó la idea del infierno, llamó al cristianismo una superstición. O sea, tomar una frase aislada de Twain y usarla como evidencia de simpatía religiosa es una boludez, es una violación del principio académico básico, que es la contextualización. Entonces, el veredicto es, este tipo está perdiendo por goleada. Y la cuestión es que si Twain dijo esa frase, probablemente lo hizo con sarcasmo o en un contexto social obligado, porque presentar a Twain como defensor de la bondad divina es no haber leído nunca una página siquiera de Mark Twain. Reitero, en Cartas desde la Tierra, Twain describe a Dios como un sádico incompetente. Escuchemos una cosa, Alvariño. Mark Twain se burlaba de la gente estúpida como vos en el desayuno, el almuerzo y la cena. Si Twain dijo algo sobre Dios alguna vez que no haya sido una blasfemia, fue con tal nivel de sarcasmo que vos, en tu literalismo bíblico de subnormal, no lo hubieras luego pillado nunca. Es como si yo te dijera, qué video tan inteligente que hiciste, Brian, y vos lo pusieras en tu currículum. Vayamos al siguiente ejemplo, a ver qué macanada dice. ¿Quién es el candidato ahora? Benjamin Franklin dijo, Dios gobierna los asuntos del hombre. Ya me estaba aburriendo de este tipo, che. Franklin era deísta, no cristiano. Creía en una causa primera, no en un Dios personal que dicta la moral, que interviene en la historia o que exige adoración. Si en el siglo XVIII alguien decía Dios gobierna los asuntos del hombre, como resulta ser esta frase que se le atribuye a Franklin, equivalía en ese entonces a decir la naturaleza tiene leyes. Franklin era deísta. Franklin rechazó explícitamente el dogma, los milagros y la divinidad de Jesús. Él, tanto como en gran medida Lincoln, veían la cosa desde un marco, como dije, deísta o de providencia abstracta. O sea, los deístas rechazaban la revelación bíblica y los milagros. Y estos tipos eran deístas. O sea que usar sus citas, o las citas de Franklin en este caso, para atacar el ateísmo moderno, eso es anacrónico. Porque la disputa de esa gente no era con el naturalismo científico que hoy conocemos y que en ese entonces apenas nacía, sino con el dogmatismo clerical que ellos mismos criticaban. O sea, no sé cómo te explico, no das pie con bola, todo mal. Que el tipo cite a Lincoln y a Franklin, como digo, no tiene ninguna importancia, no tiene relevancia eso, simplemente para no dejar pasar porque está, evidentemente es un intento de apropiación del prestigio intelectual nomás de estos personajes, lo que está haciendo este gaznápiro. Pero ahora empeora la cosa porque hay dos nombres en esta lista que sí son importantes, que son Einstein y Darwin. Y el tipo se manda una idiotez sobre cada uno, pero monumental. Así que vamos terminando la lista y vamos a escuchar un poco el disparate de este lechuguino fantasioso. Albert Einstein dijo, en vista de la gran armonía del cosmos, que yo, con mi limitado entendimiento humano, soy capaz de reconocer que aún hay gente que sostiene que no hay un Dios, pero lo que en realidad me molesta todavía más es que me citen para apoyar sus creencias. No soy ateo. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Bueno, lo que
lo que les decía, esto ya es una farsa. El veredicto corto aquí, estos tipos para hacer que Albert Einstein esté de su lado, quieren porque esté de la vereda del creyente, demasiado quieren porque les desespera que un genio como Einstein no crea en las estupideces que ellos creen. Entonces se inventan cualquier verdura, se aprovechan de cualquier cosa, descontextualizan algo, encuentran una palabrita por ahí y ya Albert Einstein era un fervoroso creyente. Mentira. Pero lo peor de todo es, y lo digo como veredicto corto, porque se puede hablar mucho de esto, pero se me va a alargar el podcast, así que lo que quiero que quede claro nomás es que esa frase que cita este Alcornoque no existe como un solo bloque en ningún escrito o entrevista original de Albert Einstein. O sea, es un collage, es una composición de dos fuentes distintas pegadas juntas para crear un efecto de narrativa así contundente. Y peor aún, porque la última frase cortita no existe en esta. Como si todo eso fuera poco, hay un dato todavía más importante, que esa frase que dice, en vista de la armonía en el cosmos que yo con mi mente humana limitada soy capaz de reconocer, todavía hay gente que dice que no hay Dios, que a mí me parece que la frase está mal construida luego ya de entrada. Esa frase es de un testimonio de terceros. Esa cita proviene del príncipe Hubertus zu Lovenstein, quien escribió sobre una cena que dijo que tuvo con Einstein. Y lo escribió en 1968. Einstein murió en el 55. O sea que tenemos que creerle a este Hubertus zu Lovenstein que Einstein dijo eso. La frase es tonta, está mal construida. En vista de la armonía del cosmos que yo con mi mente humana limitada soy capaz de reconocer que aún hay gente que dice que no hay Dios. Pero lo que realmente me enoja es que me citen para apoyar tales puntos de vista. La primera parte de la frase no se sigue de la segunda. Esa parte no soy ateo se agregó después. El truco de los videos apologéticos, evangélicos y de más ralea, como el caso de este Alcornoque, suele estar en lo que omiten y en cómo pegan las frases. Y digo en lo que omiten porque es lo más importante. Aquí Einstein decía, no creo en un Dios personal. Lo dijo 1000 veces, se cansó de repetir eso. No creo en un Dios personal. Para un evangélico, como este Alcornoque, Dios es personal. Para Einstein, creer en un Dios personal era un concepto ingenuo. Einstein escribió, no es que alguien dijo que dijo, escribió que la Biblia es una colección de leyendas infantiles. Einstein usaba la palabra Dios, y esto es lo más importante de todo, como metáfora para las leyes de la naturaleza, en el sentido de Spinoza, de Baruch Spinoza. Por eso decía Einstein que él era spinociano, y eso está documentado exhaustivamente en la obra de Max Jammer, Einstein and Religion, y también en otra obra que se llama The Human Side. Así que, es más, quieren una frase más de Einstein. La palabra Dios para mí no es más que la expresión y producto de debilidades humanas. ¿Por qué este Alcornoque de Alvariño no incluye estas otras frases de Einstein? Porque es un deshonesto, porque es un charlatán, un payaso. Vamos a dedicarle seguramente un podcast completo al tema de Einstein, porque se merece. Pero todavía quedan 2 en la lista, así que vayamos a eso. Para los que estén sorprendidos con Darwin, él mismo afirmó, yo nunca he sido ateo. Bueno, tampoco. Darwin es un ejemplo perfecto del proceso histórico de secularización. En su juventud fue cristiano, cuando era muy joven. En la madurez fue deísta y en la vejez fue agnóstico.
nunca afirmó ser cristiano en sus últimos 40 años de vida. Nunca afirmó creer en un Dios personal. Y él mismo dijo que la religión revelada carece de fundamento. Pero para este vendedor de humo, Brian Alvariño, que es lo mismo que llamarse Jennifer Cañete, para él Darwin nunca fue ateo. Eso es semánticamente irrelevante. Eso es manipulación semántica, porque que no se llame ateo no significa que esté en el equipo de los creyentes. Eso es lo que hay que entender. No fue cristiano, ni teísta, ni defensor de la religión. Fue quien demostró que no se necesita un Dios para explicar la diversidad biológica, y eso sí es relevante. Vayamos con el siguiente audio del disparatero este. Ahora bien, de los 8 hombres en el póster, solo uno era ateo, Ernest Hemingway. Según su biógrafo, allá por 1961, cargó su escopeta Bose, calibre 12, puso el extremo del cañón en su boca, jaló el gatillo y el resto ya lo habrán imaginado. Allí tienen en el póster al único ateo. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Bueno, aquí este mamarracho cruza una línea muy oscura. Hemingway era el único ateo y mira, se voló la cabeza. Jaque mate, ateitos. Eso es lo que este lechuguino imbécil quiere transmitir. Pero necesitamos el contexto, ¿verdad? Lo cierto es que Hemingway tenía hemocromatosis, que es una enfermedad genética que causa deterioro físico y mental. Y eso le llevó a una depresión severa y su cerebro estaba afectado por múltiples conmociones, se había golpeado la cabeza. Hay que ser muy hijo de puta para usar el suicidio de alguien enfermo para ganar un punto teológico barato en internet. Hay que ser hijo de puta. Decir que se mató por ser ateo no solamente es estúpido, es bajeza, es basura moral. Y de paso, che, Alvariño, pedazo de alcornoque. Pobre infeliz. Ya que vos decís que Hemingway se mató por ser ateo, ¿qué hacemos con los miles de cristianos que se suicidan? No pensaste en eso, ¿verdad? Alvariño, a vos te hablo. Sos un vendedor de humo. Tomaste el prestigio de esos hombres a los que citaste, sobre todo de Einstein, Sagan y Darwin, que dedicaron su vida a la razón, la duda y la ciencia, y trataste de retorcer sus palabras para tenerlos un momento de tu lado, para que encajen en tu cajita de dogmas medievales. Eso es lo que hiciste. Pero Einstein no está de tu lado, Darwin no está de tu lado, Sagan no está de tu lado, la lógica no está de tu lado. Lo único que tenés de tu lado es un programa de edición de video y una falta absoluta de vergüenza intelectual. Estimados amigos racionalistas, esto ha sido todo por el momento. Nos reencontraremos en breve y no se olviden que la duda les acompañe.